Herkese merhaba. ¿Sabíais que la palabra turca para casa, que es ev, lleva en el idioma turco desde el siglo VI? Que ya aparecía en las inscripciones de Orhon de las que os he hablado recientemente y el vídeo está saliendo por aquí si no sabéis a qué me refiero, y que etimológicamente hablando tiene la misma raíz que la palabra turca para universo, que es evren. Y quizá os estéis preguntando por qué, pues todo esto tiene un sentido, así que os invito a quedaros y ver este vídeo. Para ello deberíamos empezar por el principio y remontarnos a lo que eran las primeras viviendas de los turcos. Estamos hablando de turcos nómadas en las estepas asiáticas, así que obviamente nos tenemos que imaginar que no vivían en casas, porque no era práctico al ser nómadas, sino que vivían en tiendas o yurtas que se llamaban ota. Estas primeras yurtas tendrían una estructura circular y para construirlas generalmente lo hacían las mujeres ayudadas por los hombres, pues lo primero que había que hacer era hacer un círculo en el suelo. Después se apilarían ramas o madera, uniéndolos con cuerda de piel de animal, hasta formar una especie de jaula redonda de unos 5 o 6 metros de diámetro. Seguidamente se construiría el techo siempre en forma de cúpula, uniendo esas mismas ramas a un círculo central que sería el punto clave de la construcción, ya fuera a efectos prácticos, que es para que la estructura se mantuviera, o también, una vez hecha, pues que sirviera de ventilación, para dejar también entrar la luz o para que pudiera salir el humo. Se me ha olvidado contaros que ese esqueleto de madera que formaba la tienda, la yurta, se cubriría luego con pieles que proporcionaría aislamiento tanto al calor como al frío y que impediría que tanto serpientes como insectos entraran dentro. Pero tan importante como estas cosas prácticas también eran las cuestiones espirituales. Y es que a este círculo se le consideraba sagrado y representaba el todo completo. Los turcos creían que era la puerta hacia el cielo. Resulta que el techo construido de esta forma, en forma de cúpula, pues representaba la bóveda celeste y esto estaba muy estrechamente ligado a las creencias que tenían los antiguos turcos sobre la divinidad y el cielo. Ya os comenté en el vídeo sobre el tengrianismo, que era la religión que profesaban los antiguos turcos. Si no lo habéis visto o no tenéis ni idea de lo que es, pues está apareciendo aquí en pantalla para que le echéis un vistazo porque es muy interesante. Claro, lo he hecho yo, ¿qué os voy a decir? Pero el caso, que es a donde yo quiero llegar, es que en ese vídeo os conté que la palabra para Dios, que era Tengri, significaba tanto Dios como cielo como azul celeste. Por tanto, el simbolismo es claro y los antiguos turcos creían que el movimiento circular del cielo quedaba representada en esa cúpula, en ese techo que también era circular. De ahí que la palabra casa en turco tenga la misma raíz que universo en turco, porque ambos tienen el mismo sentido de circular, rotar, girar, una cúpula que cubre el cielo y la tierra. Entendían de alguna manera ese lugar, esa tienda, esa yurta, como un hogar, pero también como una especie de templo. Normalmente la puerta de entrada estaría situada hacia el este. Ya os conté en un vídeo que el punto cardinal más importante para los antiguos turcos era el este. El vídeo está apareciendo aquí en pantalla y habla de los colores relacionados con los puntos cardinales y dejadme en los comentarios si os acordáis qué color representaba el este para los antiguos turcos. Esa puerta de entrada orientada hacia el este se cerraría con una especie de alfombra que se enrollaba y desenrollaba pues, cuando alguien quería entrar o salir. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a imaginar que entramos en una de esas otak. Lo primero que encontraríamos sería un espacio bastante amplio, al menos lo suficientemente amplio para que viviera una familia. Podríamos ver fácilmente mesas bajas, sillas de montar, cofres, utensilios de cocina, seguro, calderos para cocinar, cunas quizá. El mejor lugar de la estancia era el que quedaba frente a la entrada, así que si fuerais unos invitados en esa otak, seguramente os dejarían ese lugar de honor que estaría cubierto con alfombras. Esto evidencia ya, incluso en tiempos tan antiguos, el sentido, el fuerte sentido de hospitalidad que tienen estas gentes. La palabra que estamos utilizando para yurta, para tienda, otak, viene de la palabra od, que significa fuego. Y curiosamente, la palabra turca moderna para habitación, oda, viene de esta misma raíz. Y ya si nos ponemos a tirar un poco del hilo, pues os diré que la palabra odalisca también viene de esta misma raíz, pero eso ya es irme un poco por las ramas, aunque también os lo conté en un vídeo. ¿Y por qué la palabra fuego? Bueno, es evidente, ¿no? El fuego era algo vital para estas gentes y no solamente es el fuego físico, sino que hace referencia al fuego del hogar, ese fuego que está en el centro de la estancia, en el centro de la vivienda,
y que desde que el ser humano aprendió pues, a controlarlo, está en el centro de sus vidas y es vital para sobrevivir. Mantener ese fuego vivo en la casa significaba bienestar, calor, posibilidad de cocinar, tener luz. Para los antiguos turcos y también para muchas otras civilizaciones de la antigüedad, ese fuego simbolizaba también la familia y si se extinguía, esto podía significar la ruptura familiar y traería muy mala suerte. Fijaos la importancia de lo que os estoy diciendo, que lo normal era que cuando, por ejemplo, un hijo se casaba y se independizaba de la familia, construiría un otá al lado del otá de su familia y se llevaría un poco de ese fuego a su nuevo hogar. Tenéis que imaginar también que existirían diferentes tipos de otá según su cometido. Por ejemplo, los que se llamaban ban estaban destinados a viviendas de gente que tenía mayor renombre. Las que se llamaban otai, por ejemplo, estaban destinadas a las ceremonias de boda o de consumación, etc. Con el paso del tiempo, como ha ocurrido en todas las culturas, las viviendas fueron evolucionando y dejaron esa construcción circular para dar paso a una construcción rectangular. Así que teniendo ya una idea de cómo serían las casas de los antiguos turcos nómadas, vamos a intentar ahora describir y hacer un repaso de cómo serían las casas tradicionales turcas ya en Anatolia. Estas casas más modernas debieron adaptarse tanto a los materiales del lugar como a la meteorología. Ya os aviso, así que el que avisa no es traidor, que voy a tener que generalizar. Así que me voy a basar simplemente en enseñaros cómo serían unos estilos concretos de casas típicas turcas según la zona en Anatolia. No quiere decir que todas las casas en esos lugares sean así, ni que no hayan variado a lo largo del tiempo, ni que ahora se sigan construyendo de esa manera. Yo no soy una experta en arquitectura, no es un tema fuerte para mí, así que me voy a basar en una serie de láminas que me entregaron cuando fui a conocer al ex embajador de Turquía en Madrid y que me encantaron y que, bueno, en realidad son la inspiración de este vídeo. Evidentemente las diferentes construcciones variarían dependiendo de la época y de la situación geográfica en Anatolia, pero sí que es verdad que es muy posible que en los primeros tiempos los materiales con los que se construyeran estas casas turcas fueran la madera y el adobe, que eran materiales más o menos perecederos, y que más adelante ya se empezara a utilizar la piedra y el ladrillo. Por regla general, la casa turca típica tradicional tendría 2 pisos. La planta baja, que sería más diáfana, estaría principalmente destinada a almacenaje, posibles talleres de artesanos o también incluso para guardar animales. Os estoy mostrando en pantalla un ejemplo de una casa típica de la zona de Rize. Por otro lado, la planta de arriba, que estaría destinada pues, a que viviera la familia, estaría hecha con madera, como podemos ver en este ejemplo de casa del Mar Negro. En un primer momento, lo normal sería que estos 2 primeros pisos estuvieran comunicados por una escalera exterior, aunque a partir del siglo XVII estas escaleras ya se empezaron a construir de manera interior. Desde luego el uso de la madera para construir las casas era muy popular, sobre todo a partir del siglo XVI. De hecho, las propias casas principalmente estarían construidas con un esqueleto de madera, rellenado después con piedra o ladrillo, como por ejemplo podemos ver en esta casa típica de Antalya, que es una de las más sencillas que vamos a ver en este vídeo. Si os fijáis en este ejemplo de casa de Amasya, veréis que la madera sigue estando presente en los marcos de las ventanas y en la galería. Otra característica bastante común de las casas tradicionales turcas es la presencia de muchísimas ventanas, para que entrara una gran claridad en la casa. Lo vemos, por ejemplo, en esta casa típica de Sakarya. Un espacio muy acogedor y también muy típico de una casa tradicional turca es esta especie de mueble fijo que va construido con la casa y que suele ocupar 3 paredes. Está cubierto de cojines y se llama sedir. Muy probablemente en estas casas turcas seguiría existiendo una chimenea o un fuego del hogar en una de estas paredes sin ventanas, a la que darían la misma importancia que en sus tiempos antiguos. Otra reminiscencia de esos tiempos antiguos nómadas que tenían los turcos sería el cambio de habitaciones según la época, verano o invierno, ahí llevando en sus venas la sangre nómada. Por lo tanto, buscarían las habitaciones inferiores en invierno y las habitaciones superiores en verano. Cerca de la frontera con Siria podemos ver que las construcciones cambian totalmente y que tanto el estilo como la decoración están influidos por todo lo árabe. Y vamos terminando el vídeo con las construcciones típicas de Ankara, que como veis pues sigue más o menos las mismas reglas que os he ido mencionando en todo este tiempo, y con la casa típica de Estambul, que como veis está hecha entera en madera y tiene un estilo más palaciego.
Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado este rápido repaso por la evolución de las casas turcas a lo largo de las épocas. Y la verdad es que me gustaría que me dejarais en los comentarios qué casa os ha gustado más, en cuál viviríais vosotros o cuál os compraríais, porque yo tengo mucha curiosidad por saberlo. Y antes de marcharme, os recuerdo que podéis ver otros de mis vídeos, si no los habéis visto, que están apareciendo por aquí en pantalla. Y si no, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, en el que espero que no me falléis.